Hola amigos, ¿se han preguntado alguna vez cómo un simple error de navegación cambió el curso de la historia para siempre? Hoy les voy a contar una historia fascinante sobre uno de los períodos más emocionantes de la historia europea. Imaginen Europa en el siglo XV. El continente estaba experimentando una transformación increíble, dejando atrás la Edad Media y adentrándose en lo que conocemos como la Edad Moderna. Era una época de grandes cambios, descubrimientos y, por supuesto, desafíos. Pero hubo un evento que sacudió los cimientos del comercio europeo: la caída de Constantinopla en 1453. Esta ciudad era el puente entre Europa y Asia, el punto de encuentro donde Oriente y Occidente intercambiaban no solo mercancías, sino también ideas y culturas. ¿Y saben quién conquistó esta importante ciudad? El Imperio Otomano, una potencia militar que venía expandiéndose con fuerza. Con esta conquista, los otomanos básicamente pusieron un candado gigante en las rutas terrestres hacia Asia. ¿Se imaginan el impacto que esto tuvo? Las especias, esos pequeños tesoros que hoy tenemos tan a mano en nuestras cocinas, se volvieron más valiosas que el oro, la pimienta, el clavo, la canela. Sus precios se dispararon. Y ni hablar de la seda, ese tejido suave y brillante que era símbolo de lujo y poder. Los comerciantes europeos estaban desesperados. Las rutas que habían usado durante siglos estaban ahora bajo control otomano, y los precios que tenían que pagar para comerciar eran astronómicos. Era como si de repente alguien hubiera puesto un peaje carísimo en la única carretera que lleva a tu destino. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Esta crisis comercial fue el catalizador de algo mucho más grande. Los europeos comenzaron a buscar rutas alternativas. ¿Y qué había al oeste? Un océano inexplorado que guardaba secretos que ni siquiera podían imaginar. Esta búsqueda de nuevas rutas comerciales llevó a una era de exploración marítima sin precedentes. Los portugueses comenzaron a bordear la costa africana, los españoles miraron hacia el oeste, y el resto, como dicen, es historia. Es fascinante pensar cómo un evento aparentemente negativo como la caída de Constantinopla acabó impulsando uno de los periodos más dinámicos y transformadores de la historia humana. La necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales llevó a descubrimientos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del mundo. En el siglo XV, mientras Portugal se dedicaba a explorar la costa africana, buscando una ruta hacia las codiciadas tierras de Oriente, un visionario llamado Cristóbal Colón tuvo una idea que muchos consideraron descabellada: llegar a Asia navegando en dirección contraria, atravesando el inmenso océano Atlántico. Pero, ¿quién era este hombre que se atrevió a desafiar las creencias de su época? Cristóbal Colón, un experimentado navegante nacido en Génova, Italia, había pasado años estudiando mapas, documentos antiguos y relatos de viajeros. Su experiencia en el mar le había dado una perspectiva única del mundo, y estaba convencido de que su plan no solo era posible, sino que además ofrecería una ruta más rápida hacia las riquezas de Oriente. Sin embargo, convertir este sueño en realidad no fue tarea fácil. Durante años, Colón tocó numerosas puertas buscando apoyo para su ambicioso proyecto. Primero se dirigió a Portugal, una potencia marítima de la época, pero su propuesta fue rechazada. Luego probó suerte en Inglaterra y Francia, donde también encontró oídos sordos a sus ideas. Pero como dice el dicho, la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza. La fortuna de Colón cambió cuando llegó a la corte de los reyes católicos de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. En un momento crucial de la historia española, cuando acababan de unificar sus reinos y expulsar a los musulmanes de Granada, estos monarcas visionarios decidieron apostar por el arriesgado proyecto de Colón. ¿Se imaginan el momento en que Colón finalmente recibió el sí que tanto había esperado? Después de años de rechazos y burlas, por fin alguien creía en su visión.
Los reyes católicos no solo le proporcionaron el apoyo financiero necesario, sino que también le otorgaron títulos y privilegios que le permitirían realizar su expedición con la autoridad necesaria. Colón no solo desafió las creencias establecidas de su tiempo, sino que se atrevió a imaginar un mundo más grande y conectado. Hoy les voy a contar la fascinante historia del día que cambió el rumbo de la humanidad. Era un caluroso amanecer del 3 de agosto de 1492. El puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, España, bullía de actividad. Marineros, comerciantes y curiosos se agolpaban para presenciar lo que muchos consideraban una locura. 3 navíos se preparaban para zarpar hacia lo desconocido. Al frente de esta aventura estaba un hombre determinado, Cristóbal Colón. Después de años de rechazos y negativas, finalmente había conseguido el apoyo de los reyes católicos para su ambicioso proyecto de llegar a las Indias, navegando hacia el oeste. Las 3 embarcaciones que protagonizarían esta hazaña eran muy diferentes entre sí. La Santa María, la más grande de las 3, era la nao capitana. Con sus imponentes 23 metros de eslora, se convertiría en el hogar flotante de Colón durante la travesía. La Pinta, más pequeña pero más veloz, estaba al mando de Martín Alonso Pinzón, y la más pequeña, la Niña, dirigida por Vicente Yáñez Pinzón, completaba el trío de navíos. ¿Se imaginan cómo sería embarcarse en un viaje donde nadie sabía realmente qué les esperaba? 90 hombres se atrevieron a hacerlo. Marineros experimentados, grumetes jovencísimos, carpinteros, calafates y hasta un intérprete. Todos ellos dejaron atrás sus familias, sus hogares y todo lo conocido para adentrarse en la inmensidad del océano. El ambiente en el puerto era una mezcla de emoción y temor. Muchos consideraban que era un viaje suicida. Las teorías de la época sugerían que podrían caer por el borde del mundo o ser devorados por monstruos marinos. Pero la promesa de gloria, riquezas y el espíritu aventurero pesaron más que los miedos. Los preparativos habían sido exhaustivos. Las bodegas de los barcos estaban repletas de provisiones. Galletas marineras, pescado salado, aceite, vinagre, vino, agua dulce en barriles, legumbres secas. Todo calculado para varios meses de navegación. También llevaban instrumentos de navegación como astrolabios, cuadrantes y brújulas, fundamentales para orientarse en alta mar. Cuando el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, las velas se desplegaron. El viento favorable hinchó el velamen, y poco a poco, las 3 naves comenzaron a separarse de la orilla. Los gritos de despedida se mezclaban con el sonido de las olas y el crujir de la madera. Nadie podía imaginar que estaban presenciando el inicio de un viaje que cambiaría para siempre la historia del mundo. Este viaje no solo representaba una hazaña náutica sin precedentes, sino también un ejemplo extraordinario de determinación humana. Colón había pasado años defendiendo su proyecto, estudiando mapas, realizando cálculos y buscando apoyo. Su perseverancia finalmente dio frutos, aunque sus cálculos sobre la distancia a Asia estuvieran equivocados. La travesía que comenzó aquel 3 de agosto se prolongaría durante más de 2 meses. Serían días de incertidumbre, de motines sofocados, de esperanzas y desesperaciones. Pero esa mañana, mientras las 3 carabelas se alejaban del puerto de Palos, todo era posible. El horizonte se abría infinito ante ellos, lleno de promesas y misterios. Esta historia nos enseña que los grandes logros comienzan con un primer paso, con la valentía de atreverse a lo desconocido. Aquellos marineros del siglo XV nos demuestran que los límites muchas veces solo están en nuestra mente, y que la determinación puede llevarnos más allá de lo que creemos posible. Y pensar que todo comenzó en una mañana de agosto, con 3 barcos relativamente pequeños y un grupo de hombres dispuestos a desafiar lo establecido. Sus nombres quedaron grabados para siempre en los libros de historia, no solo por lo que descubrieron, sino por su coraje al zarpar hacia lo desconocido. Uno de los momentos más trascendentales de la historia
El 12 de octubre de 1492, el día que cambió el mundo para siempre. Imagínense estar ahí, en medio del océano Atlántico, después de más de 2 meses navegando sin ver tierra. El ambiente en las tres carabelas estaba tenso, los marineros agotados y desmoralizados. Pero todo cambió cuando, en la madrugada de aquel histórico jueves, un marinero llamado Rodrigo de Triana divisó algo en el horizonte que hizo que su corazón diera un vuelco. ¡Tierra! Cristóbal Colón y su tripulación acababan de llegar a una isla que los nativos llamaban Guanahani, ubicada en lo que hoy conocemos como el archipiélago de las Bahamas. Colón, ejerciendo su derecho como almirante de la expedición, la rebautizó como San Salvador, marcando así el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo era realmente esta isla? Imaginen un paraíso tropical con playas de arena blanca, aguas cristalinas de color turquesa y una vegetación exuberante. Los nativos que habitaban la isla, los taínos, recibieron a los españoles con curiosidad y amabilidad, sin imaginar que ese encuentro marcaría el comienzo de un intercambio cultural sin precedentes. La llegada a Guanahani no fue casualidad. Colón había calculado meticulosamente su ruta, aunque sus cálculos sobre la circunferencia de la Tierra eran erróneos. Pensaba que había llegado a las Indias, razón por la cual llamó indios a los habitantes que encontró. Este error geográfico persistiría durante años, pero no disminuye la magnitud de su hazaña navegante. ¿Se han preguntado alguna vez cómo fue ese primer contacto? Los documentos históricos nos cuentan que Colón desembarcó llevando el estandarte real de los Reyes Católicos. Lo acompañaban Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón, capitanes de la Pinta y la Niña respectivamente. En un acto solemne, tomó posesión de la isla en nombre de los reyes de Castilla. Los nativos observaron asombrados aquellos extraños barcos y hombres vestidos con ropas que jamás habían visto. Por su parte, los españoles quedaron maravillados por la belleza natural de la isla y la gentileza de sus habitantes. Este primer encuentro fue pacífico, marcado por el intercambio de regalos y la curiosidad mutua. La isla de Guanahani se convirtió así en la primera pisada europea en lo que más tarde se conocería como América. Aunque hoy existe cierto debate sobre cuál de las islas de las Bahamas es exactamente la antigua Guanahani, la mayoría de los historiadores coinciden en que se trata de la actual isla de Watling. Este acontecimiento no solo marcó el inicio de la era de los descubrimientos europeos en América, sino que también dio pie a uno de los intercambios más significativos en la historia de la humanidad. Nuevos alimentos, culturas, idiomas y costumbres comenzaron a viajar entre continentes, transformando para siempre la vida en ambos lados del Atlántico. La llegada a Guanahani fue solo el comienzo de un viaje más largo. Colón continuaría explorando otras islas del Caribe, convencido hasta su muerte de que había llegado a Asia. No obstante, había descubierto algo mucho más significativo: un nuevo mundo para los europeos, aunque para sus habitantes era un mundo tan antiguo como el que dejaron atrás. Es fascinante pensar que este momento, este encuentro en una pequeña isla del Caribe, cambiaría el curso de la historia mundial. Las consecuencias de este acontecimiento continúan resonando hasta nuestros días, influyendo en nuestra cultura, gastronomía, idioma y forma de ver el mundo. La historia de Guanahani nos recuerda la importancia de la curiosidad humana, el coraje de aventurarse a lo desconocido y cómo un solo día puede cambiar el rumbo de la historia. Hoy, más de 500 años después, podemos visitar San Salvador y caminar por las mismas playas donde ocurrió este histórico encuentro. Tras el histórico descubrimiento de las Bahamas en 1492, Cristóbal Colón no se detuvo.
Colón quedó maravillado ante la belleza de esta isla, describiendo en su diario de navegación sus exuberantes paisajes, sus bahías cristalinas y la abundancia de su naturaleza. Los españoles establecieron los primeros contactos con los taínos, los habitantes originales de Cuba, quienes los recibieron con curiosidad y hospitalidad. Pero la aventura no terminó allí. Sus montañas imponentes, sus valles fértiles y sus ríos caudalosos prometían grandes oportunidades. Los taínos de la Española, al igual que sus vecinos cubanos, recibieron inicialmente a los españoles con generosidad, compartiendo sus conocimientos sobre la tierra y sus recursos. Durante estos meses de exploración, Colón y su tripulación cartografiaron meticulosamente las costas, establecieron relaciones con los pueblos indígenas y recolectaron muestras de plantas y minerales desconocidos en Europa. Cada día traía nuevos descubrimientos y desafíos que enfrentar. Es fascinante pensar que estos primeros contactos entre dos mundos completamente diferentes sentaron las bases para lo que conocemos hoy como América Latina. Cada isla explorada, cada encuentro con los nativos, cada descripción en los diarios de navegación, contribuyó a formar nuestra comprensión actual del Caribe del siglo XV. Pero esta historia también nos invita a reflexionar. El encuentro entre estas dos culturas tan distintas traería consecuencias profundas y duraderas para ambos mundos. Las islas de Cuba y la Española se convertirían en puntos estratégicos fundamentales para la posterior exploración y colonización del continente americano. ¿Sabían que muchos de los lugares que Colón describió en sus diarios aún conservan esa belleza natural que tanto lo impresionó? Las bahías de Cuba y los paisajes de la Española siguen cautivando a visitantes de todo el mundo, recordándonos la importancia de preservar estos tesoros naturales para las futuras generaciones. Es importante mencionar que estos viajes de exploración no solo cambiaron la geografía conocida hasta entonces, sino que también transformaron la manera en que los europeos entendían el mundo. Las descripciones detalladas de Colón sobre estas tierras despertaron el interés de otras naciones europeas y motivaron nuevas expediciones. Los conocimientos que obtuvieron sobre agricultura, navegación y recursos naturales fueron invaluables. Los taínos les enseñaron sobre cultivos como el maíz, la yuca y el tabaco, productos que posteriormente tendrían un impacto significativo en la economía global. Estas exploraciones también nos dejaron un rico legado cultural que perdura hasta nuestros días. La mezcla de culturas que comenzó en aquellos años creó las bases de la identidad caribeña actual, con su rica diversidad lingüística, musical y gastronómica. El 16 de enero de 1493. Después de meses de navegación y de haber tocado tierras que ningún europeo había pisado antes, Colón tomó la decisión crucial de iniciar su viaje de regreso a España. La noticia que llevaba consigo era tan grande que no podía esperar más. Había encontrado una ruta hacia lo que él creía que eran las Indias. Pero amigos, este viaje de regreso no fue nada fácil. Imagínense navegar por el Océano Atlántico en pleno invierno del siglo XV. No había GPS, no había pronósticos del tiempo precisos, ni comunicación por radio. Solo el cielo, las estrellas y la experiencia de los navegantes para guiarse. Colón partió desde la isla La Española, actual República Dominicana y Haití, con sus dos embarcaciones restantes, la Niña y la Pinta. ¿Recuerdan que salieron 3 barcos de España? Sí. La Santa María se había quedado en América tras encallar en un banco de arena en la Nochebuena de 1492. Lo que hace este momento histórico aún más interesante es pensar en todo lo que Colón llevaba consigo. Muestras de plantas nunca antes vistas en Europa,
algunos animales exóticos y, lo más importante, varios nativos taínos que habían accedido a viajar con él. También transportaba oro, aunque no tanto como esperaba encontrar. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se sentirían los marineros en ese momento? Después de tanto tiempo en el mar, por fin regresaban a casa con la noticia más importante del siglo. Algunos historiadores sugieren que la tripulación estaba dividida entre la emoción del regreso y el temor a las tormentas invernales que solían azotar el Atlántico. Y hablando de tormentas, el viaje de regreso estuvo lleno de desafíos. A principios de febrero, una tormenta terrible separó las dos carabelas. La Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón, fue empujada hacia el norte, mientras que la Niña, con Colón a bordo, tuvo que luchar contra vientos brutales. Pero hay algo que me parece fascinante de este momento histórico. Colón, temiendo que su descubrimiento pudiera perderse si su barco se hundía, escribió 2 copias del relato de su viaje, las metió en barriles sellados y los arrojó al mar. ¿Se imaginan si algún día encontráramos uno de esos barriles? Sería un hallazgo histórico increíble. Lo que mucha gente no sabe es que durante este viaje de regreso, Colón hizo una parada en las Azores, donde tuvo un encuentro bastante tenso con los portugueses. Portugal y España estaban en plena competencia por el dominio de las rutas marítimas, y los portugueses no estaban muy contentos con el éxito español. Mientras navegaban de regreso, la tripulación también tuvo que lidiar con el racionamiento de alimentos y agua. Las provisiones empezaban a escasear, y aunque habían cargado suministros en la Española, el viaje se estaba haciendo más largo de lo previsto debido al mal tiempo. Es importante mencionar que este viaje de regreso marcó el inicio de lo que conocemos como el intercambio colombino. El mayor intercambio de especies, culturas, tecnología y enfermedades en la historia de la humanidad. Lo que comenzó ese 16 de enero cambiaría para siempre, tanto al viejo como al nuevo mundo. Pensemos por un momento en la responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Colón. No solo tenía que conseguir llegar a España de manera segura, sino que también debía asegurarse de poder documentar y explicar todo lo que había encontrado. Sus diarios de navegación, que afortunadamente han sobrevivido hasta nuestros días, son una ventana fascinante a este momento histórico. El regreso a España también significaba el inicio de una nueva era en la navegación. Las rutas que Colón estableció durante este viaje servirían como base para lo que más tarde se conocería como la Carrera de Indias, la ruta comercial que conectaría Europa con América durante siglos. ¿Y saben qué es lo más increíble? Cuando Colón inició este viaje de regreso, aún creía firmemente que había llegado a Asia. Moriría sin saber que en realidad había descubierto un continente completamente nuevo para los europeos. Colón y su tripulación se enfrentaron a lo desconocido, superaron tempestades y miedos, y cambiaron el curso de la historia para siempre. Imaginen la emoción y expectación que se vivía aquel histórico 15 de marzo de 1493 en el pequeño puerto de Palos de la Frontera. Después de más de 7 meses de ausencia, cuando muchos ya habían perdido la esperanza, apareció en el horizonte la silueta de una carabela. Era la Niña, comandada por Cristóbal Colón. El puerto de Palos, ese mismo desde donde había partido aquella aventura aparentemente imposible, estaba a punto de recibir la noticia más impactante de la historia. ¿Se imaginan la cara de los habitantes del pueblo cuando vieron regresar solo una de las 3 embarcaciones que partieron? La Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón, había llegado unas horas antes al mismo puerto, pero la Santa María se había perdido en las costas del Nuevo Mundo durante la Nochebuena de 1492. Pero lo verdaderamente extraordinario no era el regreso en sí, sino lo que Colón y sus marineros traían consigo. La noticia de haber encontrado nuevas tierras más allá del océano. Con ellos llegaban pruebas vivientes de su descubrimiento, varios nativos de las islas del Caribe, plantas nunca antes vistas, aves exóticas y pequeñas muestras de oro que confirmaban la existencia de riquezas en aquellas lejanas tierras. La noticia se propagó como pólvora por toda la región.
Los marineros, exhaustos pero eufóricos, comenzaron a contar sus increíbles historias en las tabernas del puerto. Hablaban de islas paradisíacas, de gentes diferentes que los habían recibido con curiosidad y amabilidad, de frutas y especias desconocidas, de un clima cálido y una naturaleza exuberante que parecía sacada de los cuentos más fantásticos. Colón, por su parte, no perdió tiempo. Inmediatamente envió un mensajero a los reyes católicos que se encontraban en Barcelona para informarles del éxito de su empresa. Isabel y Fernando, que habían apostado por aquella aventura cuando nadie más quiso hacerlo, recibieron la noticia con inmensa alegría y ordenaron a Colón que se presentara ante ellos lo antes posible. El impacto de aquel regreso fue mucho más allá de lo inmediato. El puerto de Palos se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de una revolución que transformaría para siempre la comprensión del mundo. Ya nada volvería a ser igual. Los mapas tendrían que ser redibujados, las rutas comerciales reconsideradas, y la visión del mundo conocido tendría que expandirse más allá de lo que nadie había imaginado. Pero hay algo que pocos saben. El regreso de Colón estuvo marcado por una terrible tormenta que casi hace naufragar la niña en las Azores. Durante días, la tripulación luchó contra vientos huracanados y olas gigantescas. Muchos creyeron que no sobrevivirían para contar su descubrimiento. Fue tal la desesperación que Colón escribió el relato de su descubrimiento en un pergamino, lo metió en un barril impermeabilizado y lo arrojó al mar, con la esperanza de que si ellos perecían al menos la noticia de su hallazgo llegara a alguna costa. El puerto de Palos no solo fue testigo del inicio y final de este viaje histórico, sino que se convirtió en el punto de partida de una nueva era. De sus muelles saldrían, en los años siguientes, decenas de expediciones hacia el Nuevo Mundo. Marineros, aventureros, comerciantes y exploradores de toda Europa comenzaron a congregarse en sus calles, ansiosos por participar en las siguientes expediciones. La llegada de Colón aquel 15 de marzo marcó el comienzo de un intercambio cultural, económico y social sin precedentes. Productos que hoy consideramos cotidianos como el tomate, la patata, el maíz o el chocolate eran completamente desconocidos en Europa hasta entonces. De igual manera, el caballo, el trigo y muchos otros elementos europeos transformarían para siempre la vida en el continente americano. ¿Y qué pasó con los marineros que participaron en esta hazaña? Muchos de ellos se convirtieron en celebridades locales, sus historias pasaron de generación en generación y sus nombres quedaron grabados para siempre en los libros de historia. Otros, sin embargo, prefirieron mantener un perfil bajo y volver a sus vidas cotidianas, aunque ya nada sería igual para ellos después de haber sido testigos de semejante descubrimiento. El puerto de Palos hoy es un lugar tranquilo que conserva el encanto de aquella época. Si lo visitas, puedes sentir el peso de la historia en cada rincón. El monasterio de la Rábida, donde Colón encontró apoyo para su proyecto, sigue en pie como testigo silencioso de aquellos acontecimientos que cambiaron el mundo. Imaginen, 25 de septiembre de 1493. El puerto de Cádiz está bullendo de actividad, el aire huele a sal marina y a aventura. 17 majestuosas naves se mecen suavemente en las aguas, listas para zarpar hacia lo desconocido. Al frente de esta impresionante flota está nada menos que Cristóbal Colón, quien apenas un año antes había regresado de su primer viaje con noticias que sacudieron al mundo entero. Pero este no era un viaje cualquiera. Esta vez, Colón no solo llevaba marineros y exploradores. Esta expedición era mucho más ambiciosa. Más de 1.500 personas se embarcaron en esta aventura. Agricultores, carpinteros, herreros, médicos y toda clase de artesanos. El objetivo: establecer la primera colonia permanente europea en las tierras recién descubiertas. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, habían invertido enormemente en esta empresa. Las naves iban cargadas hasta los topes con semillas, herramientas, animales domésticos y todo lo necesario para construir una nueva sociedad desde cero. Era un proyecto sin precedentes en la historia.
Se imaginan la mezcla de emociones. Familias enteras dejando atrás todo lo que conocían, algunos vendiendo todas sus posesiones, otros huyendo de la pobreza, todos compartiendo un sueño común, la promesa de una vida mejor en tierras lejanas. Pero lo más fascinante es que estos valientes aventureros no tenían idea real de lo que les esperaba. Los mapas eran imprecisos. Las historias sobre las nuevas tierras estaban llenas de mitos y exageraciones, y nadie había intentado antes establecer una colonia permanente al otro lado del océano. Este segundo viaje de Colón marcó el verdadero inicio de la era colonial española en América. Ya no se trataba solo de explorar y comerciar. Era el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, el momento en que dos mundos comenzaron a entrelazarse de manera permanente. Las consecuencias de este viaje fueron mucho más allá de lo que cualquiera de sus participantes podría haber imaginado. Estamos hablando del inicio de un intercambio cultural, económico y social que transformaría para siempre tanto al viejo como al nuevo mundo. Pensemos en los alimentos: el tomate, la papa, el maíz, el chocolate. Todos estos productos que hoy consideramos básicos en la gastronomía mundial comenzaron su viaje global gracias a expediciones como esta. Y en sentido contrario, el trigo, los caballos, las vacas y las ovejas llegaron por primera vez a América. Pero no todo fue color de rosa. Este encuentro entre mundos también trajo consigo enormes desafíos y cambios dramáticos para las poblaciones nativas. Hoy zarparemos en un viaje fascinante al segundo viaje de Cristóbal Colón, específicamente a los acontecimientos de 1493 y 1494, cuando el almirante exploró algunas de las joyas más preciosas del Caribe. Imaginen estar en la cubierta de un barco, con el viento del Atlántico en la cara, divisando por primera vez la silueta de una isla paradisíaca en el horizonte. Así fue como Colón y su tripulación llegaron a la isla de Guadalupe el 3 de noviembre de 1493. Esta isla, que hoy forma parte de las Antillas Francesas, fue nombrada así por Colón en honor al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en España. ¿Pero qué encontraron en Guadalupe? Una tierra exuberante, con cascadas cristalinas y una vegetación tan densa que parecía tocar el cielo. Los nativos de la isla, los caribes, eran conocidos por ser excelentes navegantes y agricultores. Aunque el encuentro inicial fue breve, marcó el comienzo de una nueva era para esta isla caribeña. Continuando con su travesía, la flota se dirigió hacia el norte, donde se encontraba una isla que los nativos llamaban Boriquén, y que Colón bautizaría como San Juan Bautista, la actual Puerto Rico. El 19 de noviembre de 1493, las naves españolas bordearon sus costas, maravillándose ante sus playas de arena dorada y sus frondosos bosques tropicales. Puerto Rico se reveló como un tesoro natural, con bahías protegidas perfectas para el anclaje y tierras fértiles que prometían abundantes cosechas. Los taínos, habitantes originales de la isla, habían desarrollado una sociedad próspera y tenían un profundo conocimiento de la agricultura y la pesca. Pero la aventura no terminaba ahí. En 1494, Colón puso rumbo hacia Jamaica, una isla que deslumbró a los exploradores con su belleza salvaje. La llamó Santiago, aunque prevaleció su nombre original, Jamaica, que en lengua arahuaca significa tierra de manantiales. Sus montañas azules, valles verdes y costas recortadas ofrecían un espectáculo natural sin igual. En Jamaica, los españoles encontraron una población nativa que cultivaba yuca, maíz y algodón. Los arawaks jamaicanos eran expertos en la construcción de canoas, que tallaban de un solo tronco de árbol y utilizaban para la pesca y el comercio entre islas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería navegar por estas aguas cristalinas hace más de 500 años? Los diarios de la época nos cuentan sobre la abundancia de peces, las frutas tropicales desconocidas para los europeos y el clima cálido que tanto contrastaba con el frío español. Estas exploraciones no solo cambiaron el mapa del mundo conocido,
sino que iniciaron un intercambio cultural que perdura hasta nuestros días. La música, la gastronomía, las costumbres y hasta el lenguaje que encontramos hoy en estas islas son el resultado de estos primeros encuentros. Es fascinante pensar que estos lugares, que ahora son destinos turísticos mundialmente famosos, fueron una vez tierras misteriosas que aparecían por primera vez ante los ojos europeos. Cada isla tenía su propia historia, su propia cultura y su propia forma de vida que quedó documentada en los registros de estos viajes. Hola amigos, hoy vamos a sumergirnos en un momento fascinante de la historia española, el regreso de Cristóbal Colón a Cádiz, un 11 de junio de 1496. ¿Te has preguntado alguna vez cómo fue ese histórico retorno? Imagina por un momento el puerto de Cádiz en aquella mañana de junio. El sol brillando sobre las aguas del Atlántico, las gaviotas sobrevolando el puerto y la expectación de los habitantes al divisar las velas de las carabelas en el horizonte. Este no era un regreso cualquiera. Era la culminación del segundo viaje de Colón al Nuevo Mundo. Pero, ¿por qué fue tan significativo este retorno? Después de casi 3 años de exploración, Colón regresaba con nuevos descubrimientos, experiencias y, sobre todo, con una visión más realista de las tierras que había encontrado. Este segundo viaje había sido muy diferente al primero. Con una flota de 17 barcos y más de 1000 hombres, había partido en septiembre de 1493 con grandes expectativas. Durante esta expedición, Colón había explorado Jamaica, había fundado la Isabela en la Española, actual República Dominicana y Haití, y había navegado extensamente por el Caribe. Sin embargo, no todo había sido un camino de rosas. Las dificultades en la colonización, los conflictos con los nativos y las enfermedades habían marcado esta travesía. ¿Sabes qué encontró la gente de Cádiz cuando Colón desembarcó? Un hombre transformado. Ya no era el triunfante almirante de su primer regreso. Esta vez, vestía el hábito franciscano, una decisión que tomó durante el viaje, reflejando quizás las dificultades y reflexiones personales que había experimentado. Lo fascinante de este momento histórico es cómo marcó un punto de inflexión en la percepción de las nuevas tierras. Ya no se trataba solo de descubrimientos gloriosos, ahora se enfrentaban a la realidad de colonizar y administrar territorios enormes y desconocidos. Pero, ¿qué llevó realmente a Colón a regresar en este momento? Los rumores sobre su gestión en la Española habían llegado a la corte española. Necesitaba defender su posición y explicar personalmente a los reyes católicos la situación en las nuevas colonias. Este regreso no era solo un final de viaje, sino también el comienzo de una nueva fase en la relación entre España y el Nuevo Mundo. La llegada a Cádiz, ese 11 de junio, también nos muestra algo importante sobre la naturaleza de los grandes descubrimientos. No son solo momentos de gloria, sino procesos complejos llenos de desafíos, aprendizajes y adaptaciones. ¿Te has dado cuenta de cómo este momento refleja perfectamente los altibajos de cualquier gran empresa? Al igual que Colón, todos nos enfrentamos a momentos donde nuestras expectativas se encuentran con la realidad y debemos adaptarnos y seguir adelante. Es fascinante pensar en cómo este regreso cambió no solo la vida de Colón, sino también el curso de la historia española y mundial. Las noticias, los productos y las experiencias que trajo consigo continuaron transformando la visión que Europa tenía del mundo. Y aquí está una reflexión interesante. Cada vez que miramos al puerto de Cádiz hoy en día, estamos viendo el mismo mar que presenció este histórico retorno. Las aguas que una vez recibieron a Colón siguen siendo testigo de nuevos viajes, nuevos descubrimientos y nuevos regresos. Imaginen por un momento. El sol apenas comienza a asomarse sobre el horizonte en aquella mañana del 30 de mayo de 1498. El puerto de Sanlúcar de Barrameda, en España, bulle de actividad. Los marineros corren de un lado a otro, las velas se despliegan y las amarras se sueltan. Este no es un día cualquiera.
Es el comienzo del tercer viaje de Cristóbal Colón hacia las Américas. ¿Pero qué hacía tan especial esta partida? Para empezar, el ambiente era completamente diferente al de sus viajes anteriores. Ya no era el navegante desconocido que suplicaba apoyo. Ahora era el almirante del mar Océano, un título que se había ganado a pulso con sus descubrimientos previos. La flota que zarpaba ese día estaba compuesta por 6 navíos, cada uno cargado hasta los topes con provisiones, herramientas y, lo más importante, esperanzas. Los reyes católicos habían depositado su confianza nuevamente en Colón, pero esta vez con un objetivo más ambicioso: establecer asentamientos permanentes en las nuevas tierras. Pero permítanme contarles algo que pocos saben. La ruta elegida para este tercer viaje fue revolucionaria. Colón decidió navegar más al sur que en sus expediciones anteriores, una decisión que lo llevaría a descubrir territorios completamente nuevos. ¿Se imaginan la valentía que se necesitaba para alejarse de las rutas conocidas en aquella época? Los preparativos para este viaje fueron meticulosos. Durante meses se seleccionó cuidadosamente cada elemento que se llevaría a bordo, desde los barriles de agua dulce hasta las semillas para cultivar en las nuevas tierras. Cada detalle fue pensado para garantizar el éxito de la misión. ¿Y saben qué es lo más fascinante? Este viaje no solo representaba una aventura marítima, era un proyecto que cambiaría para siempre la forma en que entendemos nuestro mundo. Los marineros que partieron ese día no solo llevaban consigo sus pertenencias personales, sino también el peso de representar a una nación entera en tierras desconocidas. La partida desde Sanlúcar de Barrameda marcó el inicio de un viaje que duraría años y que enfrentaría innumerables desafíos. Las condiciones en el mar eran impredecibles, las enfermedades acechaban y la incertidumbre era una compañera constante. Pero el espíritu aventurero y la determinación de aquellos hombres era inquebrantable. Este tercer viaje nos enseña una lección invaluable sobre la perseverancia y el coraje. Cuando Colón y su tripulación zarparon ese día, no solo estaban navegando hacia lo desconocido, estaban escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. La importancia de este momento histórico resuena hasta nuestros días. Cada vez que utilizamos un mapa, cada vez que estudiamos la geografía del continente americano, estamos siendo testigos del legado de aquella mañana de mayo de 1498. ¿Se han preguntado alguna vez qué sentirían aquellos marineros al ver alejarse la costa española? ¿Qué pensamientos cruzarían por sus mentes mientras las familiares tierras de Sanlúcar de Barrameda se perdían en el horizonte? Algunos dejaban atrás familias enteras, otros sus hogares de toda la vida, pero todos compartían un mismo sueño: ser parte de algo más grande que ellos mismos. La preparación de los barcos, el aprovisionamiento de víveres, la selección de la tripulación, cada aspecto de esta expedición fue planeado con extremo cuidado. Los conocimientos adquiridos en los 2 viajes anteriores fueron fundamentales para mejorar la organización y aumentar las probabilidades de éxito. Colón podría haber elegido rutas ya probadas, pero optó por explorar nuevos caminos, una decisión que llevaría a descubrimientos sorprendentes. La partida desde Sanlúcar de Barrameda no fue solo el inicio de un viaje marítimo, fue el comienzo de una nueva era en la historia de la exploración humana. Hoy les traigo una fascinante historia que cambió el rumbo de América. El descubrimiento de la isla de Trinidad por Cristóbal Colón, un 31 de julio de 1498. Imaginen navegar por meses en el inmenso océano Atlántico, bajo el ardiente sol del Caribe, cuando de repente, en el horizonte, aparecen 3 misteriosas siluetas montañosas. Así fue como Colón y su tripulación avistaron por primera vez esta hermosa isla, a la que nombró Trinidad, en honor a la Santísima Trinidad y a esas 3 prominentes montañas que divisó. Pero esta no era una expedición cualquiera. Estamos hablando del tercer viaje de Colón al Nuevo Mundo. Una travesía que comenzó en España con 6 barcos y que enfrentó numerosos desafíos antes de llegar a este paraíso caribeño. ¿Se imaginan navegar con los limitados instrumentos de navegación del siglo XV?
increíble. Lo que hace especialmente interesante este descubrimiento es que marcó el primer contacto europeo con el continente sudamericano. Sí, así como lo escuchan. Trinidad se encuentra estratégicamente ubicada frente a las costas de Venezuela, y este hallazgo llevó a Colón a explorar posteriormente la desembocadura del río Orinoco, confirmando la existencia de una masa continental hasta entonces desconocida para los europeos. Los nativos que habitaban la isla en ese momento eran principalmente arahuacos y caribes, pueblos con una rica cultura y tradiciones milenarias. El encuentro entre estas civilizaciones y los españoles marcó el inicio de una nueva era en la historia de Trinidad. ¿Sabían que la isla de Trinidad tiene una superficie de aproximadamente 4.768 kilómetros cuadrados? Para que se den una idea, es más grande que la isla de Mallorca. Su ubicación privilegiada la convirtió en un punto estratégico para el comercio y la navegación en el Caribe. La llegada de Colón a Trinidad no solo representó un hito geográfico, sino que también abrió las puertas a intercambios culturales, comerciales y sociales que transformarían para siempre tanto a la isla como al continente americano. Los españoles encontraron una tierra fértil, con abundante vegetación tropical y recursos naturales que la convertirían en un punto de interés para las potencias europeas durante los siguientes siglos. Es fascinante pensar en cómo este acontecimiento del 31 de julio de 1498 conectó dos mundos completamente diferentes. Trinidad se convirtió en un crisol de culturas, donde las tradiciones indígenas se mezclaron con las europeas y posteriormente con influencias africanas y asiáticas, creando la vibrante sociedad multicultural que conocemos hoy. La isla experimentó diversos cambios de gobierno a lo largo de su historia. Después del dominio español, pasó a manos británicas en 1797 y finalmente alcanzó su independencia en 1962 como parte de la República de Trinidad y Tobago. Cada una de estas etapas ha dejado su huella en la identidad única de la isla. La riqueza natural de Trinidad también merece mención especial. Sus bosques tropicales, playas paradisíacas y diversos ecosistemas albergan una extraordinaria biodiversidad. La isla es hogar de numerosas especies de aves, incluido el hermoso colibrí, símbolo nacional de Trinidad y Tobago. Pero más allá de su belleza natural, Trinidad tiene una importancia histórica fundamental. Su descubrimiento marcó el momento en que Europa comenzó a comprender la verdadera magnitud del Nuevo Mundo. Ya no se trataba solo de islas dispersas en el océano, sino de un continente entero por explorar. El legado de aquel 31 de julio perdura hasta nuestros días. Trinidad se ha convertido en un importante centro cultural y económico del Caribe, famoso por su carnaval, su música calipso y su vibrante cultura. Hoy nos sumergiremos en uno de los momentos más fascinantes de la historia americana: el descubrimiento de las costas venezolanas en 1498, un viaje que cambiaría para siempre nuestra comprensión del Nuevo Mundo. Imaginen navegar junto a Cristóbal Colón en su tercer viaje, cuando sus ojos se posaron por primera vez en las exuberantes costas de lo que hoy conocemos como Venezuela. El aire estaba cargado de expectación mientras las carabelas se acercaban a tierra firme, y el horizonte prometía descubrimientos extraordinarios. ¿Sabían que este viaje fue completamente diferente a los anteriores? Colón había elegido una ruta más meridional, siguiendo su intuición de que encontraría tierra en estas latitudes. Y vaya que no se equivocó. El 31 de julio de 1498, la expedición avistó tres prominencias en el horizonte. Colón, inspirado por su profunda fe, nombró a esta tierra como Trinidad, un nombre que perdura hasta nuestros días. Pero lo verdaderamente asombroso estaba por venir. Al navegar por el Golfo de Paria, entre la isla de Trinidad y tierra firme, los exploradores se encontraron con un fenómeno extraordinario. Una inmensa cantidad de agua dulce se mezclaba con el mar. Era tan abundante que Colón la describió como una batalla entre las aguas. ¿La causa? El majestuoso río Orinoco,
vertiendo sus aguas en el océano. Esta abundancia de agua dulce llevó a Colón a una conclusión sorprendente. Debía estar cerca del paraíso terrenal. Según sus escritos, creía que tal cantidad de agua solo podía provenir de una fuente divina. Aunque hoy sabemos que era el delta del Orinoco, ¿no les parece fascinante cómo esta interpretación mezcla la geografía con la espiritualidad de la época? Las costas que exploraron eran verdaderamente paradisíacas. Playas de arena blanca, vegetación exuberante y aguas cristalinas daban la bienvenida a los navegantes. Los nativos que encontraron lucían perlas en sus adornos, lo que llevó al descubrimiento de los ricos bancos perlíferos de la región. Este hallazgo transformaría la economía colonial en los años venideros. La expedición continuó bordeando la costa, descubriendo lo que hoy conocemos como la península de Paria, la isla de Margarita y parte del litoral venezolano. Cada bahía, cada cabo, cada accidente geográfico era cuidadosamente registrado en los diarios de navegación, construyendo el primer mapa detallado de estas costas. ¿Se han preguntado por qué se le dio el nombre de Venezuela a esta tierra? Aunque no fue durante este viaje específico, poco después, cuando Alonso de Ojeda exploró el lago de Maracaibo en 1499, las construcciones palafíticas de los indígenas le recordaron a Venecia y llamó al lugar Veneciola o Pequeña Venecia, nombre que eventualmente evolucionó a Venezuela. Este viaje de 1498 fue crucial por varias razones. Primero, confirmó la existencia de un continente masivo, desafiando la idea inicial de que solo se trataba de islas. Segundo, abrió la puerta a futuras exploraciones y asentamientos en América del Sur. Y tercero, proporcionó valiosa información sobre las corrientes marítimas y las rutas de navegación que serían utilizadas durante siglos. Los registros históricos nos muestran que los nativos de la región, principalmente de las etnias caribe y arawak, tenían sociedades complejas y bien organizadas. Practicaban la agricultura, la pesca y el comercio, y habían desarrollado técnicas avanzadas para la elaboración de cerámicas y la navegación costera. Es fascinante pensar en el intercambio cultural que comenzó en ese momento. Los europeos se maravillaron ante frutas desconocidas, nuevas especies de animales y métodos de cultivo diferentes. Por su parte, los nativos se encontraron con objetos nunca antes vistos: espejos, cascabeles y telas de colores que les parecían mágicos. Este encuentro entre dos mundos marcó el inicio de una nueva era. Las costas venezolanas se convertirían en un punto estratégico para la exploración y colonización del continente sudamericano. Las perlas, el cacao y posteriormente el oro atraerían a aventureros y comerciantes de toda Europa. La geografía única de la región, con sus diversos ecosistemas que van desde costas caribeñas hasta selvas tropicales, montañas y llanos, permitió el desarrollo de diferentes culturas y formas de vida. Esta diversidad sigue siendo una de las características más notables de Venezuela en la actualidad. Reflexionando sobre este momento histórico, no podemos dejar de asombrarnos por el coraje de aquellos navegantes que se aventuraron en lo desconocido. Con instrumentos básicos y mapas imprecisos, se lanzaron a explorar nuevos horizontes, cambiando para siempre el curso de la historia. La exploración de 1498 nos dejó un legado que va más allá de los mapas y las crónicas. Hoy, más de 500 años después, las costas venezolanas siguen cautivando a visitantes de todo el mundo con su belleza natural, su rica biodiversidad y su importante patrimonio histórico. Acompáñenme mientras nos transportamos al 3 de abril de 1502, un día que marcó el inicio de una extraordinaria aventura. Imaginen el puerto de Sevilla, España. El sol apenas comienza a asomarse sobre el horizonte, iluminando las aguas del río Guadalquivir. El ambiente está cargado de expectación y nerviosismo. Las calles cercanas al puerto están llenas de vida. Marineros, comerciantes, curiosos y funcionarios reales se mueven de un lado a otro. En este escenario, 4 navíos se preparan para zarpar.
Son embarcaciones robustas, construidas para enfrentar los desafíos del océano. Los marineros realizan los últimos preparativos, ajustando velas, revisando aparejos y cargando provisiones. Entre ellos, destaca una figura que ya es legendaria: Cristóbal Colón, emprendiendo su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. ¿Pero qué hace tan especial esta partida? Este no es solo otro viaje de exploración. Es una misión que busca encontrar un paso hacia las codiciadas Indias Orientales, un objetivo que obsesionaba a los navegantes de la época. La corona española ha depositado grandes esperanzas en esta expedición, aunque nadie imagina las sorpresas que el destino tiene preparadas. Los preparativos para este viaje han sido meticulosos. Las bodegas están repletas de provisiones: bizcochos, aceite, vinagre, pescado seco, legumbres y barriles de agua. También llevan herramientas, instrumentos de navegación y objetos para intercambiar con los nativos que encuentren en su camino. Cada detalle ha sido cuidadosamente planificado. La tripulación es diversa y experimentada. Son aproximadamente 150 hombres, incluyendo marineros curtidos por el mar, carpinteros, calafates, un cirujano y hasta un intérprete. Entre ellos también va Bartolomé Colón, hermano del almirante, y su hijo Fernando, de apenas 13 años, quien más tarde se convertirá en el biógrafo de su padre. El momento de la partida se acerca. Las familias de los marineros se agolpan en el muelle para las últimas despedidas. Hay lágrimas, abrazos y promesas de regreso. Los sacerdotes bendicen las naves y sus tripulantes. Las autoridades portuarias realizan las últimas inspecciones y verifican los documentos oficiales. Finalmente, cuando todo está listo, suena la señal de partida. Las anclas se levantan con el chirrido característico de las cadenas. Las velas se despliegan, blancas y majestuosas, capturando la brisa matinal. Los remos de las galeras auxiliares impulsan las naves hacia el centro del río. La flotilla comienza su movimiento, lento pero decidido. Desde tierra, la multitud observa cómo las embarcaciones se alejan. Los pañuelos se agitan en señal de despedida, mientras las naves navegan río abajo hacia el océano Atlántico. Nadie puede predecir que este viaje será el último que Colón realizará al Nuevo Mundo, ni las increíbles aventuras y desafíos que enfrentarán. Este viaje no solo representa la última gran expedición de Colón, sino que también marca el inicio de una nueva era en la exploración marítima. Las rutas que establecerán, los descubrimientos que harán y los conocimientos que adquirirán servirán de base para futuras expediciones y el desarrollo del comercio mundial. La partida desde Sevilla ese 3 de abril de 1502 es más que una simple fecha en el calendario. Es el comienzo de una odisea que contribuirá a expandir los horizontes conocidos, a establecer nuevas rutas comerciales y a conectar culturas diferentes. Hoy les traigo una fascinante historia que cambió el rumbo de nuestra América. La llegada de Cristóbal Colón a la Española un 29 de junio de 1502, durante su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. Imaginen por un momento aquella mañana de verano. El sol caribeño brillaba sobre las cristalinas aguas mientras las carabelas se acercaban a las costas de la Española, actual República Dominicana y Haití. Colón, ya con 51 años y experimentado en la navegación, dirigía una flota de 4 navíos en lo que sería su última gran aventura por el Atlántico. Pero, ¿por qué era tan importante esta llegada? Verán, la Española ya era conocida para Colón. De hecho, fue la primera colonia europea establecida en América tras su descubrimiento en 1492. Sin embargo, esta vez las circunstancias eran diferentes. El almirante llegaba en medio de una tormenta tropical, buscando refugio y necesitando reparar sus embarcaciones. Lo curioso es que Nicolás de Obando, el entonces gobernador de la Española, le negó el permiso para desembarcar en Santo Domingo. ¿Se imaginan? El mismo hombre que había descubierto la isla no podía poner un pie en ella. Esta decisión no fue casual. Existían tensiones políticas, y Colón había perdido gran parte de su influencia en la corte española. Pero hay algo más fascinante aún.
Mientras Colón esperaba frente a las costas, su experiencia marinera le permitió predecir la llegada de un huracán. Advirtió a la flota que estaba por partir hacia España, pero no le hicieron caso. El resultado fue devastador. Más de 20 barcos se hundieron, llevándose consigo un cargamento de oro y más de 500 vidas. Esta visita a la Española marcó un momento crucial en la historia del Caribe. Representó el ocaso de la era de Colón y el inicio de una nueva etapa en la colonización americana. La isla se convertiría en el punto de partida para la exploración y conquista del continente. ¿Se han preguntado alguna vez cómo era la Española en aquella época? Era un paraíso tropical con extensas selvas, montañas majestuosas y bahías perfectas para el anclaje de barcos. Los taínos, sus habitantes originales, habían desarrollado una rica cultura y sistemas de agricultura que asombraron a los europeos. La llegada de Colón ese día no solo fue un evento histórico más, representó el encuentro continuo entre dos mundos, el intercambio de conocimientos, culturas y, lamentablemente, también el inicio de grandes cambios para la población nativa. Es fascinante pensar que cada vez que visitamos las playas de República Dominicana o Haití, estamos pisando los mismos lugares donde ocurrieron estos acontecimientos históricos. Cada rincón de la Española guarda historias de aquellos días que cambiaron para siempre el curso de la historia mundial. Imaginen por un momento aquella mañana del 30 de julio de 1502. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando las velas de 4 navíos se perfilaban contra el amanecer caribeño. A bordo, un Cristóbal Colón de 51 años, ya experimentado pero incansable, dirigía su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. ¿Pero qué llevó a Colón hasta estas costas? La búsqueda incesante de un paso, un estrecho que, según él, conectaría el océano Atlántico con las riquezas de Asia. Esta obsesión lo condujo hasta un lugar que ningún europeo había pisado antes, las costas de Honduras. El momento del desembarco fue verdaderamente memorable. Los marineros, agotados por semanas de navegación, finalmente tocaron tierra firme. El aire húmedo y tropical, la vegetación exuberante, los sonidos de una naturaleza desconocida, todo era nuevo, todo era un descubrimiento. Pero esto fue solo el comienzo. Desde Honduras, la expedición continuó su rumbo hacia el sur, explorando lo que hoy conocemos como Nicaragua y Costa Rica. Cada bahía, cada ensenada, cada río era minuciosamente examinado. Colón estaba convencido de que en algún lugar de estas costas encontraría ese paso tan ansiado hacia el océano que bañaba las costas de Asia. Lo fascinante de esta expedición es que, aunque Colón nunca encontró el estrecho que buscaba, simplemente porque no existía, sus exploraciones nos dejaron un legado invaluable. Gracias a este viaje, el mundo conoció por primera vez la riqueza natural de Centroamérica, sus pueblos originarios, sus costas paradisíacas. Los nativos que encontraron tenían sus propias culturas, sus propias formas de vida. Algunos recibieron a los españoles con curiosidad, otros con cautela. Cada encuentro era una ventana a un mundo completamente nuevo para ambas partes. En Nicaragua, la expedición se maravilló ante la grandeza del lago Nicaragua, que Colón inicialmente confundió con un mar interior. En Costa Rica, quedaron deslumbrados por la abundancia de oro que lucían los habitantes locales, lo que llevó a que posteriormente esta región fuera conocida como la Costa Rica. Pero no todo fue fácil en este viaje. Las tormentas tropicales, las enfermedades, el agotamiento de las provisiones y el deterioro de las naves pusieron a prueba la determinación de Colón y su tripulación. Sin embargo, su perseverancia nos legó los primeros mapas detallados de estas costas, documentos que servirían de guía para futuras expediciones. Este viaje nos enseña una lección importante. A veces, buscando algo específico, descubrimos tesoros completamente diferentes e inesperados. Colón nunca encontró su paso hacia Asia, pero nos reveló la existencia de tierras maravillosas que hoy forman parte fundamental de nuestra América. La importancia de este desembarco va más allá de ser un simple hecho histórico.
representa el primer contacto documentado entre dos mundos, el inicio de un intercambio cultural que moldearía para siempre la identidad de estas naciones centroamericanas. Los conocimientos geográficos que obtuvieron durante esta expedición fueron cruciales para el posterior desarrollo de las rutas comerciales en el Caribe y Centroamérica. Las descripciones detalladas que Colón y su tripulación hicieron de estas tierras sirvieron como base para la cartografía moderna de la región. Es fascinante pensar que muchos de los lugares que Colón exploró durante este viaje son hoy destinos turísticos reconocidos mundialmente. Las mismas bahías donde anclaron sus barcos ahora reciben cruceros internacionales. Las playas que pisaron por primera vez son ahora paraísos vacacionales. Prepárense para viajar en el tiempo hasta el 16 de abril de 1503, un día que marcó un momento crucial en la historia de los viajes de Cristóbal Colón. Imaginen por un momento estar en medio del mar Caribe, con el sol brillante reflejándose en las aguas cristalinas y el viento soplando entre las velas de las majestuosas carabelas. Así comenzó este viaje histórico desde las costas de Centroamérica hacia la Española, actual República Dominicana y Haití. ¿Pero qué hacía Colón en Centroamérica? Bueno, esta historia es más interesante de lo que parece. Para este momento, Colón ya había realizado 3 de sus 4 viajes al Nuevo Mundo y se encontraba en medio de su última expedición. Las cosas no estaban saliendo exactamente como él esperaba. Durante los meses anteriores, Colón y su tripulación habían explorado las costas de lo que hoy conocemos como Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Estaban buscando algo que nunca encontraron, un paso marítimo hacia Asia. Sí, aunque parezca increíble, todavía creían que estaban cerca de las Indias Orientales. El clima no había sido su mejor aliado. Las tormentas tropicales, típicas del Caribe, habían castigado duramente a las embarcaciones. Los barcos necesitaban reparaciones urgentes, y la tripulación estaba agotada. La decisión de partir hacia la Española no fue casual. Era el asentamiento español más importante en el Nuevo Mundo en ese momento. Pero hay algo que hace este viaje particularmente especial. Durante su exploración de Centroamérica, Colón había recopilado información invaluable sobre las culturas indígenas de la región. Los navegantes habían tenido contacto con diversos pueblos nativos, desde los misquitos hasta los pueblos chibchas, y llevaban consigo no solo objetos y recursos materiales, sino también un valioso conocimiento sobre estas civilizaciones. ¿Se imaginan la emoción y la incertidumbre de estos marineros? Llevaban meses navegando en aguas desconocidas, cartografiando costas que ningún europeo había visto antes, y ahora emprendían un viaje de regreso que tampoco estaba exento de peligros. Lo que muchos no saben es que este trayecto desde Centroamérica hacia la Española fue uno de los más desafiantes. Las corrientes marinas en esta zona son traicioneras, y los vientos no siempre soplan en la dirección que uno desea. Los navegantes de la época dependían completamente de su experiencia y de las condiciones naturales para llegar a su destino. Este viaje también nos permite entender mejor la complejidad de la navegación en el siglo XVI. No existían GPS, ni radares, ni pronósticos meteorológicos precisos. Todo se basaba en la observación de las estrellas, el comportamiento del mar y la experiencia acumulada de generaciones de marineros. La decisión de Colón de dirigirse a la Española también tenía un componente político importante. Las relaciones con la corona española no atravesaban su mejor momento, y necesitaba reforzar su posición y demostrar el valor de sus descubrimientos. La Española era el centro administrativo español en el Nuevo Mundo, y allí podría reorganizar sus recursos y planear sus siguientes movimientos. Es fascinante pensar en todo el conocimiento geográfico que se fue acumulando en estos viajes. Cada expedición añadía nuevos detalles a los mapas, corregía errores anteriores y ampliaba la comprensión del mundo conocido. Este viaje en particular contribuyó significativamente al mapeo del Caribe occidental y las costas centroamericanas. ¿Y qué pasó con la tripulación? Estos hombres eran verdaderos pioneros de la exploración marítima.
Muchos de ellos nunca habían navegado tan lejos de sus hogares, y cada día enfrentaban nuevos desafíos. Las enfermedades, la escasez de alimentos frescos y el agotamiento físico eran compañeros constantes en estas travesías. La tecnología naval de la época también merece nuestra atención. Las carabelas, aunque pueden parecer primitivas para nuestros estándares actuales, eran las naves más avanzadas de su tiempo. Su diseño permitía navegar tanto en mar abierto como en aguas costeras, una versatilidad crucial para este tipo de expediciones. Este viaje del 16 de abril de 1503 nos recuerda la importancia de la perseverancia y la adaptación. A pesar de no encontrar el paso hacia Asia que buscaban, Colón y su tripulación contribuyeron enormemente al conocimiento geográfico y cultural de América. Sus observaciones y experiencias sentaron las bases para futuras exploraciones y el entendimiento entre culturas. Y aquí viene algo que pocos consideran. Este viaje también marcó el inicio de importantes rutas comerciales en el Caribe. Las rutas establecidas durante estas expediciones siguieron utilizándose durante siglos, influyendo en el desarrollo económico y cultural de toda la región. Hoy les traigo una fascinante historia que cambió el rumbo de la exploración del Nuevo Mundo: el dramático encallamiento de Cristóbal Colón en Jamaica, el 25 de junio de 1503. Imaginen navegar por el Mar Caribe hace más de 500 años, cuando las cartas de navegación eran imprecisas y cada viaje era una aventura hacia lo desconocido. Colón se encontraba en su cuarto y último viaje, buscando ese paso hacia Asia que nunca encontraría, cuando el destino le tenía preparada una sorpresa que pondría a prueba su ingenio y capacidad de supervivencia. Sus dos últimas carabelas, la Capitana y la Santiago, estaban en pésimas condiciones. El casco de ambas naves estaba tan deteriorado que parecían coladores flotantes. Los marineros trabajaban sin descanso para achicar el agua que se filtraba por todas partes. Era una situación desesperada que empeoró cuando una serie de tormentas los azotó cerca de las costas jamaiquinas. Colón, experimentado navegante, sabía que sus barcos no resistirían mucho más. Tomó entonces una decisión arriesgada pero necesaria. Dirigió intencionadamente las embarcaciones hacia la bahía de Santa Gloria, en el norte de Jamaica. Allí, en una maniobra que requería gran pericia, logró encallar los barcos en la arena, lo suficientemente cerca de la costa como para que su tripulación pudiera salvarse, pero lo bastante lejos para usar las naves como refugio. ¿Se imaginan la escena? Dos orgullosas carabelas españolas, ahora varadas en una playa tropical, convertidas en improvisados hogares para más de 100 hombres. Los nativos taínos, inicialmente amistosos, les proporcionaron alimentos a cambio de pequeños objetos europeos, pero esta situación no duraría para siempre. Lo que siguió fue una extraordinaria demostración de ingenio y resistencia. Colón envió a Diego Méndez, uno de sus más leales capitanes, en una arriesgada misión: cruzar 450 millas de mar abierto en una canoa indígena hasta la Española para buscar ayuda. Un viaje que parecía una misión suicida, pero era la única esperanza de salvación. Mientras tanto, la situación en Jamaica se deterioraba. Los suministros escaseaban, las enfermedades comenzaban a propagarse, y algunos marineros, liderados por los hermanos Porras, se amotinaron. Se llevaron varias canoas y abandonaron el campamento, dejando a Colón y a los leales en una situación aún más precaria. Pero aquí viene uno de los momentos más brillantes de Colón. Sabiendo que se aproximaba un eclipse lunar total y consultando sus almanaques náuticos, decidió usar este conocimiento astronómico a su favor. Reunió a los caciques taínos y les advirtió que si no continuaban proporcionando alimentos a sus hombres, su dios les quitaría la luna. Cuando el eclipse ocurrió según lo predicho, los nativos, asombrados, renovaron su apoyo a los españoles. Durante un año entero, Colón y sus hombres permanecieron varados en Jamaica. Imaginen la incertidumbre, el calor tropical, las enfermedades, la escasez de alimentos, pero también piensen en la resistencia humana, en la capacidad de adaptación
en el ingenio para sobrevivir en condiciones extremas. Finalmente, el 29 de junio de 1504, más de un año después del encallamiento, llegó el rescate. Diego Méndez había logrado lo imposible. Después de varios intentos y numerosas adversidades, consiguió llegar a la Española y enviar ayuda. Las carabelas de rescate, aunque tardías, significaron la salvación para Colón y sus hombres. Esta historia nos enseña valiosas lecciones sobre la perseverancia, el ingenio y la capacidad humana para superar las adversidades más extremas. Nos muestra cómo el conocimiento y la astucia pueden ser tan importantes como la fuerza física para la supervivencia. El encallamiento en Jamaica marcó el final del último viaje de Colón al Nuevo Mundo. Nunca más volvería a navegar por estas aguas que tanto había explorado. Sin embargo, este episodio quedó grabado en la historia como un testimonio de resistencia y supervivencia en condiciones extremas. Hoy, más de 500 años después, la bahía de Santa Gloria sigue allí, silenciosa testigo de aquellos acontecimientos. Los restos de las carabelas hace mucho que desaparecieron, pero la historia pervive como un recordatorio de la época en que el mundo se hacía más grande con cada viaje. Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta un día muy especial, el 7 de noviembre de 1503, cuando Cristóbal Colón regresó a España desde la Española. Imaginen ese momento, las velas de la carabela desplegadas al viento, el olor a sal marina y la emoción de volver a casa después de un viaje épico por el Nuevo Mundo. Pero este no fue un regreso cualquiera. Este viaje marcó el final del cuarto y último viaje de Colón a las Américas, y vaya que fue toda una aventura. ¿Sabían que antes de este regreso Colón había pasado más de un año enfrentando situaciones increíbles en la Española? Esta isla, que hoy comparten República Dominicana y Haití, fue como su segunda casa durante sus exploraciones. Pero las cosas no siempre fueron fáciles. Durante su estancia en la Española, Colón había enfrentado tormentas tremendas, motines de tripulantes, enfermedades y hasta conflictos con los nativos. Sin embargo, también estableció las bases de lo que sería el primer asentamiento europeo permanente en el Nuevo Mundo. El regreso a España en 1503 fue agridulce. Por un lado, Colón traía consigo invaluables conocimientos sobre las nuevas tierras, detallados mapas y experiencias que cambiarían para siempre la forma en que Europa veía el mundo. Pero por otro lado, también regresaba físicamente agotado y enfrentando críticas por su gestión como gobernador. ¿Se imaginan cómo se sintió al ver las costas españolas después de tanto tiempo? Los marineros probablemente cantaban de alegría, las familias esperaban en el puerto, y toda España estaba pendiente del regreso de quien había cambiado la historia para siempre. Este regreso también marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Colón. Ya no realizaría más viajes transoceánicos, pero su legado apenas comenzaba a escribirse. Las rutas que estableció, los descubrimientos que hizo y las conexiones que creó entre dos mundos seguirían influyendo en la historia durante siglos. Lo fascinante de este momento histórico es que nos muestra cómo un solo viaje puede cambiar el curso de la humanidad. Colón no solo regresaba con oro y especias, regresaba con algo mucho más valioso: el conocimiento de un nuevo mundo, de nuevas culturas, de posibilidades infinitas. Pensemos en el impacto que tuvo este regreso. Cambió para siempre las rutas comerciales, la gastronomía mundial, la economía global y hasta nuestra comprensión de la geografía. Es increíble pensar que todo comenzó con un viaje y terminó transformando el mundo entero. Y aquí hay algo que pocos saben. Durante ese último viaje de regreso, Colón escribió varios documentos detallando sus experiencias, documentos que hoy son tesoros históricos invaluables. Cada página nos cuenta la historia de un hombre que, a pesar de sus errores y limitaciones, se atrevió a soñar en grande. Este regreso también nos enseña sobre la perseverancia. A pesar de las dificultades, Colón nunca se dio por vencido. Siguió adelante, adaptándose a las circunstancias y enfrentando cada desafío con determinación. Es una lección que podemos aplicar en nuestra propia vida.
La llegada a España ese 7 de noviembre no fue solo el final de un viaje, fue el comienzo de una nueva era. Las noticias que trajo Colón inspiraron a más exploradores, comerciantes y aventureros a seguir sus pasos. Sin saberlo, había iniciado una cadena de eventos que conectaría permanentemente el viejo y el nuevo mundo. ¿Y qué pasó después? Los años siguientes fueron de grandes cambios. España se convirtió en una potencia mundial. Las rutas comerciales se transformaron y el intercambio cultural entre continentes floreció como nunca antes. Todo esto tiene sus raíces en aquel regreso de 1503. Es fascinante pensar que cada vez que comemos un tomate, una papa o chocolate, estamos disfrutando del resultado de estos viajes históricos. La comida que hoy consideramos típica de muchos países existe gracias a ese intercambio que comenzó hace más de 500 años. Así fue la vida de Cristóbal Colón, quien nos dejó un día como hoy, 20 de mayo, pero de 1506, llevándose a la tumba la certeza de haber encontrado una ruta hacia Asia, cuando en realidad había descubierto todo un continente nuevo. ¿Se imaginan vivir con una verdad tan diferente a la realidad? Colón falleció en Valladolid, España, rodeado de mapas y documentos que, según él, probaban que había llegado a las costas asiáticas. Sus últimos días los pasó en una modesta casa, lejos del reconocimiento que merecía su hazaña real. Lo fascinante de esta historia es que el error de Colón resultó ser un acierto mucho mayor. Mientras buscaba una ruta comercial hacia las Indias, tropezó con un continente entero que cambiaría para siempre la historia mundial. Es como si buscando las llaves de tu casa encontraras un tesoro completo. Colón realizó 4 viajes a lo que él creía que eran las costas de Asia. Exploró las islas del Caribe, tocó tierras de América Central y del Sur, estableció las primeras colonias europeas en el Nuevo Mundo, y todo esto pensando que navegaba por los mares asiáticos. Sus cálculos sobre la circunferencia de la Tierra eran incorrectos, lo que le llevó a creer que había llegado a su destino original. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente? Este error desencadenó uno de los intercambios culturales, sociales y económicos más importantes de la historia. El encuentro entre dos mundos que ni siquiera sabían de la existencia del otro transformó completamente la gastronomía, la medicina, el comercio y las sociedades a ambos lados del Atlántico. La historia de Colón nos enseña una lección valuable. A veces nuestros errores pueden llevarnos a descubrimientos más grandes que nuestros objetivos originales. Es un recordatorio de que el fracaso aparente puede ser el preludio de un éxito inesperado. Pensemos en esto. Colón murió creyendo que había fracasado en su misión de encontrar una ruta hacia Asia, sin saber que había logrado algo mucho más significativo. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos frustramos por no alcanzar exactamente lo que buscábamos, sin ver el valor de lo que realmente encontramos? La muerte de Colón en Valladolid marca el final de una vida llena de aventuras, descubrimientos y persistencia. Aunque murió sin conocer la verdadera magnitud de su logro, su legado continúa influenciando nuestro mundo actual. Cada vez que miramos un mapa, cada vez que viajamos entre continentes, cada vez que disfrutamos de un intercambio cultural, estamos viviendo las consecuencias de aquel error histórico. Es fascinante pensar que incluso después de más de 500 años, seguimos aprendiendo de la historia de Colón. Su vida nos recuerda que el éxito no siempre se parece a lo que imaginamos, y que a veces los mayores descubrimientos ocurren cuando nos atrevemos a navegar hacia lo desconocido. La próxima vez que sientas que has fallado en alcanzar tu objetivo, recuerda a Colón. Tal vez, sin saberlo, estés en el camino hacia algo mucho más grande de lo que habías imaginado. A veces, los mejores descubrimientos de la vida son aquellos que no estábamos buscando. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos el éxito y el fracaso. ¿Cuántas veces hemos estado tan enfocados en nuestro objetivo inicial que no hemos podido ver el valor de lo que realmente encontramos en el camino? Amigos, la historia está llena de momentos como este, donde lo que parece un error termina siendo un descubrimiento revolucionario. Les invito a compartir en los comentarios.
¿Alguna vez han tenido una experiencia similar? ¿Han encontrado algo valioso mientras buscaban otra cosa? Si les ha gustado esta historia y quieren seguir descubriendo más momentos fascinantes de la historia, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que a veces los errores más grandes pueden convertirse en los descubrimientos más importantes. Hasta la próxima.